Aleluya. Alabado sea tu nombre, Padre, santo y todopoderoso. Glorioso tu nombre maravilloso. En el nombre de Jesucristo, gracias. Aleluya. Gracias, Padre. Gracias, bendito, poderoso, maravilloso Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre Santo. Santo, 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 santo. Gracias, 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 Señor. Gracias, bendito. Gracias. En el nombre de Jesucristo, gracias. Gracias, Santo, gracias. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Aleluya. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Levantemos nuestras manos en señal de gratitud. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Santo Espíritu, Santo Espíritu, Santo Espíritu, Santo Espíritu, levantemos nuestras manos en señal de gratitud. Santo Espíritu, Santo Espíritu. Santo, mi corazón te adora, mi corazón sabe decir, santo eres tú. Te alabaré el polvo, Señor. ¿Qué provecho hay en mi muerte, Padre Santo? Por lo tanto, yo te alabaré siempre, todos los días de mi vida. Levantemos nuestras manos en señal de gratitud. Santo Espíritu, gracias, Cristo.
yo te amo. Es la rosa de Sharon para mí. Te amo, yo te amo. Algún día tu rostro veré. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la nada se levanta el sol, tan cierto como que le canto y me puede oír. Dios está aquí. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Aleluya. Amén, hermanos. Paz de Cristo, hermanos. Estaba leyendo el Salmo 30. Después de que terminé de orar, y me regocijé grandemente, hermano. Así que, hermanos, seguimos adelante. Seguimos adelante, hermano. Aleluya. Ya dejó de llover, bendito Dios, ya salió el sol, miren. Pero sigue estando frío, bendito Dios. Así que damos gracias a Dios, amén, hermano, por la vida de cada uno de ustedes. Espero que estén bien, espero que estén sanos. Aleluya. Y resumamos un poco, hermano, para retomar lo que sigue. Vamos a leer desde el versículo 14, capítulo 3 de Efesios, versículo 14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos en el hombre interior, por su Espíritu. La única manera de estar fortalecidos en el Señor es por su Espíritu, hermano. No es por nuestros estatus social, nuestros rangos. Así que no descuidemos, no busquemos por otro lado,
sino que sepamos dónde está nuestro tesoro, porque donde esté nuestro tesoro, allí estará también nuestro corazón. Amén. Para que habite Cristo por la fe. Para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seamos capaces con todos los santos, no solo nosotros, no solo yo, no solo la hermana Lupita, no solo la hermana Marta, la hermana Elizabeth, o la hermana María, o el hermano Ángel, no, hermano. Es tan importante entender que todos los miembros del cuerpo, hermanos, están sujetos a la cabeza. Y unos ligados unos con otros, de tal manera de que nadie puede ser independiente en el sentido individual. Nos necesitamos unos a otros. Para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Aquí es lo que sigue, hermano. Creo que ayer hablamos de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Nosotros medimos siempre en largo, ancho y alto, pero no medimos lo profundo. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a ver lo profundo. Pero si nosotros quisiéramos ver lo profundo, alguien dice, el hermano habla con mucha profundidad. Bueno, cuando alguien se refiere a alguien que habla con mucha profundidad, está diciendo, yo no entiendo. El entendimiento nos permite ver lo profundo. Amén. Mientras yo no entiendo para qué es el matrimonio, yo no voy a ver la profundidad. Yo no voy a ver la eternidad en el matrimonio. Mientras yo no entiendo por qué una persona actúa como actúa, yo no voy a entenderla. Pero cuando yo entiendo cuáles son los móviles de una persona y sé que no son los correctos, y tú le avisas y le dices para que deje esas cosas, si no las deja, tú te tienes que separar de ella. Porque cuando tú entiendes la profundidad del amor, entiendes que Cristo nada concordia con Belial. Entiendes que nada parte el incrédulo, el creyente con el incrédulo. El incrédulo sí quiere compartir con el creyente. Amén. Entiendes que el yugo desigual no es lo correcto. Por eso es importante conocer la profundidad. Mira, hermanos, hay algo que es muy profundo en nosotros, pero nosotros no nos damos cuenta. ¿Sabes cuál es, hermano? Tu mente. ¿Te has dado cuenta que tu mente nunca deja de buscar? ¿Te has dado cuenta qué profundidad tiene tu mente? Y para que podamos entender esto, hermanos, mire, ¿quién controla tu mente? ¿Quién revela lo que hay en tu mente?
¿Qué es lo que revela lo que hay en tu mente? Por eso hay muchos hombres que se dicen que son sabios, porque esperan a que hables y entonces ellos deducen. Pero eso es sabiduría humana. Eso es sabiduría animal y eso es sabiduría terrenal. Por eso es que lo que tú hablas revela lo que hay en tu corazón. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Pero lo que tú piensas determina lo que vas a meter en tu corazón. Sea bueno o sea malo. Y entonces solamente hay dos fuentes para que veas de dónde se alimenta la lengua. Vete a Santiago. Vámonos a Santiago, hermano. En el capítulo 3. Versículo 5 y 6 y 7 hasta el 8. Dice 3:5 Santiago. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. La lengua nunca se va a jactar mientras yo no piense y mientras yo no crea. ¿Sí? Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Fíjese el contraste. Cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Una cosa pequeña que tú digas, pero que sabes que va a afectar allá, enciendes, generas grandes problemas. Haces que muchos árboles de un bosque se mueran. Generan muerte. Y entonces dice el versículo 6, y la lengua es un fuego, es un mundo de maldad. Santo. ¿Por qué cree que nosotros vamos a ser condenados o vamos a ser justificados por nuestras palabras? Porque ahí va, ¿con qué intención hablamos, hermano? Permítanme tantito, hermano. Ya me constipé. Está muy frío. No me puse una chamarra gruesa. Voy a ponerme una chamarra más gruesa. Va un poco, el sol va a pegar en lo que me muevo, pero permítanme tantito. A ver. Alabado sea tu nombre, Señor. Ay, qué rico.
Ay, qué rico. Hasta se me aflojó la nariz, bendito Dios. La lengua es un mundo de maldad. Por lo tanto, nosotros vamos a ser juzgados, dijo el Señor Jesús, que de toda palabra ociosa que salga de nuestra boca daremos cuenta. Entonces tenemos que cuidar nuestros pensamientos. Entonces tenemos que cuidar lo que hay aquí adentro, hermanos. Por eso es tan importante entender la profundidad de nuestra mente. Pero hay algo que tiene más profundidad todavía. Ahorita vamos a hablar de eso. Así también la lengua es un pequeño miembro, un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. ¿Cuán grande bosque enciende un pequeño fuego? Ese es el peligro de los chismes, hermanos, de los malos entendidos. Y la lengua es un fuego, es un mundo de maldad. ¿De qué tamaño somos nosotros comparados con el mundo? ¿Y de qué tamaño es la lengua comparada con nuestro cuerpo? Quiero que piense, quiero que medite en la profundidad de lo que usted puede generar y que generamos en lugar de profundizar en el amor de Dios para estar edificados en el fundamento de los apóstoles y de los profetas, para que la doctrina cobre sentido en nosotros y no sea una bandera nada más para hacer lo que nosotros queremos, como los que usan la bandera de la paz pero hacen la guerra por debajo, como los que tienen una estatua de la libertad pero masacran y hacen lo que ellos quieren. Aleluya. La lengua es un fuego, es un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada desde el infierno. Esto es vital, hermano. Esto es vital para que nosotros podamos entender que no necesitamos una disciplina, que necesitamos una disciplina interna. Permítame tantito, este perro no va a dejar. Necesitamos una disciplina interna. Por eso es que donde quiera se ponen disciplinas. Pero ellos mismos no tienen disciplina. ¿Por qué? Porque procuran protegerse, todo el mundo procura protegerse. Los que siempre hablan de los demás, siempre, nadie puede hablar mal de ellos. ¿Por qué, hermanos? Porque ellos saben el mal que hacen. Cuando yo tengo una disciplina de cuidar mis pensamientos, voy a cuidar mis palabras. El hecho de estar aquí hablando todos los días me hace medir las palabras
Y sé que a veces me voy de paso. Pero también sé que el Señor está conmigo. Yo tengo que saber que mi lengua es un fuego. Escucha, pero un fuego ¿para qué? Para santificar, pero puede también ser un fuego para destruir. La lengua la lengua conectada al Espíritu puede traer un fuego de santidad y puede producir gozo y puede producir paz y puede producir y se puede percibir el amor, pero también se puede percibir el odio. También se puede percibir la contienda. Por eso es que tenemos que aprender a escuchar. Tenemos que aprender a examinar las cosas. Porque si no aprendemos a ver y examinar las cosas, siempre vamos a estar hablando mal. Siempre vamos a estar hablando con duda. Siempre vamos a estar hablando cosas que no edifican. Por eso, la lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. La lengua, esta cosita, contamina todo el cuerpo. A ver. Esto contamina todo de aquí para abajo. ¿Cuándo? Cuando esto está contaminado. Cuando la cabeza está contaminada, o sea, es decir, cuando yo contamino todo hacia abajo, es decir que mi cabeza no es Cristo, soy yo. Pero cuando Cristo está en la cabeza, lo que sale de la lengua va a ser de edificación. Y tiene profundidad hacia el amor y tiene profundidad hacia el odio. He conocido gente que ha estado a punto de morir porque no era capaz de perdonar. Dios las ha librado en cuanto han perdonado y han vuelto a la vida. Pero fíjense bien, hermano, contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada ¿por quién? Por el infierno. ¿Hasta dónde va la profundidad de los pensamientos? Hasta el infierno, hermano. Es decir, ¿quién controla tu lengua? El que controla tu lengua controlará tu mente. No se trata de permanecer neutral. Como dicen los ateos, no creo ni en Dios, no creo ni en el diablo. Entonces, ¿quién controla su lengua? Ellos. No, ellos la manejan a su favor. Por eso es tan importante, hermanos, entender que nosotros no vamos a domar esta lengua. Por eso necesitamos el Espíritu de Dios. Por eso es que Dios, en su gran amor, nos amó tanto que nos dio su Espíritu para conocer la profundidad del amor de Dios. Y dice aquí, el versículo 7, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y seres del mar se doma. Fíjense bien, hermano, lo que está diciendo. Fíjense bien, no está hablando de la naturaleza espiritual. Está hablando de la naturaleza terrenal. Todo lo creado en el cielo, en cuanto a las aves, en la tierra, en cuanto a las bestias y en los peces en cuanto al mar. Y dice, porque toda naturaleza de bestias en la tierra y las aves del cielo y de serpientes y de seres del mar y de serpientes, maneja las serpientes, y de seres del mar se doma. Ustedes han visto encantadores de serpientes, ¿verdad? Pero de nada sirve al encantador de serpientes si la serpiente no ha sido encantada.
Y ha sido domada, ¿por quién, hermano? Por la naturaleza humana, por el hombre. ¿Por qué? Porque Dios le dio dominio al hombre sobre todo lo creado, hermano. En las aves, en las bestias y en los peces del mar. Todo lo puso debajo de sus pies. ¿Hay alguien en casa? Pero ningún hombre puede domar la lengua. Ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Y aquí viene lo más terrible, hermano. Hay quienes predican por contienda, dijo el apóstol Pablo. Hay quienes predican por envidia. Hay quienes predican de buena fe, otros de mala fe, pero ¿qué quiero? El propósito de Dios se cumple, Cristo es anunciado. Amén. Pero ningún hombre puede domar la lengua. Yo no puedo domar la lengua. ¿Qué necesito que la dome? ¿Por qué no puedo domar la lengua? Porque mis pensamientos están siendo influenciados no por las serpientes, no por los peces, no por las bestias, no por las aves del cielo. Están siendo influenciados por espíritus, los cuales no veo. El príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, esos espíritus me llevan y tratan de controlar mis pensamientos. ¿Por qué? ¿Cómo? Porque ellos saben lo que le gusta a mi carne, porque mi carne es carne de pecado. La carne siempre va a estar tirando al pecado, porque siempre está buscando lo que le gusta, lo que desea, lo que le complace, lo que le da placer. Y ese es el punto. Yo he recibido el Espíritu de Cristo para conocer lo profundo del amor de Dios. Y tú me vas a decir, ¿dónde está eso? Pues yo te voy a decir, vete a 1 Corintios capítulo 2. Aleluya. Amén. Y dice así, hermano. Fíjense bien, el versículo 11, del 11 en adelante. Y tenga su Biblia abierta, y tenga su cuaderno, y tenga su pluma. Dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Y en el espíritu yo me puedo dar cuenta de mis intenciones. Por eso hay gente que se detiene cuando va a hacer algo malo, porque sabe que la va a regar y no le conviene. Aún hasta ese cuidado Dios puso. Y enseguida dice, así nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. El único que conoce la profundidad de Dios es el Espíritu de Dios. El único que conoce la profundidad del alma es el Espíritu del hombre. Y enseguida dice la respuesta, hermano. Nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo.
El alma fue creada para vivir en este mundo. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Él nos ha concedido. Dice, por lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. No puedo acomodar lo carnal a lo espiritual, para ser partícipe de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios, para beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios. No puedo hacerlo. Y entonces dice, el hombre natural vuelve a poner el ejemplo, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Y el hombre natural no tiene el Espíritu de Dios, por lo tanto no puede discernir, no puede entender, no puede tener entendimiento. Y tú sí puedes tenerla, hermana Josefina. Y tú sí lo tienes, hermana Rosa. Y nosotros lo tenemos. Por eso, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció? ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. ¿Y para qué tenemos la mente de Cristo? ¿Sí? Para escudriñar lo profundo de Dios. Pero si no escudriñamos, fíjense bien, hermanos, no nos escudriñamos a nosotros mismos. O sea, dice la Escritura, si nosotros nos juzgáramos a nosotros mismos, no seríamos condenados. ¿Por qué? Porque voy a discernir con el Espíritu Santo qué es lo que estoy haciendo con mi espíritu y qué es lo que estoy haciendo con el Espíritu Santo o qué es lo que está haciendo el Espíritu Santo conmigo. Por eso dice, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Y yo me salté este versículo a propósito, dice, así nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y si yo tengo el Espíritu de Dios, yo puedo conocer las cosas de Dios. Puedo profundizar en el amor de Dios, en la paz de Dios, en el gozo de Dios, en la bondad de Dios, en la benignidad, en la fe, en la mansedumbre y en la templanza. Porque si yo no lo hago, hermanos, voy a seguir siendo un hombre que ignoro que tengo el Espíritu Santo y sigo obrando con mi espíritu humano. Cuando el Espíritu de Dios y mi espíritu ya no son dos, son uno. ¿O no sabéis que el que se une al Señor, un espíritu es con Él? Y cuando se une mi espíritu al espíritu del Señor, hermanos, Él se deleita, yo me deleito, deleítate en Jehová, deleítate a sí mismo. Yo me deleito en Cristo aquí. Y Él me concede las peticiones de mi corazón. ¿Hay alguien en casa? En la paciencia. Amén. Entonces yo puedo deleitarme porque el Espíritu de Dios y mi espíritu son uno. Yo me puedo deleitar a sí mismo en el Señor. Por eso el gozo del Señor es mi fortaleza. Entonces cobra sentido, hermano.
conocer la profundidad del amor. Miren, hermanos, lo que voy a contar ya se los he contado. Cuando a mí se me pidió, aquella autoridad me dijo, tienes que darlo de baja a aquel hombre. Y le dije, el Señor me dijo, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y se enojó y desporticó y se fue. Si yo le hubiera hecho caso al obispo, yo hubiera terminado siendo partícipe del pecado que ellos querían cometer, en el abuso de autoridad. Pero Dios, el Señor me habló y me dijo, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y yo le dije así, pero él no entendió la profundidad del amor de Dios. Que Dios evitó que él cometiera ese pecado, que más adelante lo echaron fuera, pero ya no fue por causa mía. Pero eso es conocer el amor de Dios. Pero ellos no lo entendieron, ellos sintieron que yo les ofendía en su autoridad. Y ese es el motivo más fuerte por el cual estoy fuera. ¿Cómo se me ocurre a mí decirle que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres si Él es puesto por Dios? No, un obispo no es puesto por Dios, es puesto por los hombres. La Biblia dice que Él puso apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿De dónde salieron los obispos? De la madre de las rameras de Babilonia. ¿Hay alguien en casa? Entonces uno tiene que entender, ahora hasta dónde va el amor de Dios para tener misericordia de un obispo. Es fuerte esto, hermano. ¿Por qué? Porque Él no me deja dormir y me dice es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es el Espíritu hablándome. ¿Para qué? Para que la autoridad no peque. ¿Y cuál es la consecuencia? Te vas, no tienes derecho a estar aquí. Es lo mismo que sucedió aquí. El Señor descubriendo su pecado, pero aquí de plano no tienen vergüenza. Te vas, no tienes derecho a estar aquí. Allá siquiera que Él lo pudo hacer mi amigo. Pero aquí no. ¿Por qué? ¿De dónde está inflamado la lengua de esa persona para que a mí se me acuse sin ningún motivo? Pero ¿desde dónde se inflama mi lengua para bendecirlos y para protegerlos? Por eso es importante que usted y yo aprendamos a conocer la profundidad del amor de Dios. Si no hay pecado que Dios no pueda perdonar, excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo, entonces yo tengo que perdonar todo pecado. ¿Hay alguien en casa? Y cuando yo perdono, revierto toda maldición. De conocer, por eso dice, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Mire, de nada me sirve que sea un erudito. De nada me sirve que sea el mejor pastor,
El que tenga el conocimiento que sea el teólogo, pero aborrezca a Josefina Favela Corral porque ella sabe mis defectos. Amén. Aunque yo crea, aunque tenga el mejor rango, pero ni siquiera el Espíritu de Dios va a poder hablarme a mí. Porque aunque tenga sea el erudito más importante, pero aborrezca a María Bracamontes, no conozco el amor de Dios. Cuando yo conozco el amor de Dios, amo a mis enemigos. Bendigo a los que me maldicen. Oro por los que me ultrajan. Oro por los que me persiguen. Ese es el sello del apostolado de Pablo. Y cuando tiene que denunciar un pecado, lo denuncia y dice, Demas me ha desamparado. Alejandro el Calderero, ten mucho cuidado con él. Yo pudiera hablar, decir, ten mucho cuidado con este pastor, porque es así, es así, es así, es así. Pero, ay no, hermano, lo vas a hablar, lo vas a evidenciar, te vas a separar de él. Paz de Cristo. ¿Qué no sabéis que ni los mentirosos? ¿Qué no sabéis que ni los adúlteros? ¿Qué no sabéis que ni los fornicarios? ¿Qué no sabéis que ni los que se echan con varones? ¿Qué no sabéis eso? Que no heredarán el reino de Dios. ¿Vas a encender un bosque si declaras eso? No, hermano. No van a heredar. Por lo tanto, ¿vas a permitir que sigan un ciego guiando a otros ciegos? ¿Dónde está el amor de Dios? Escucha por amor de Dios. Venía el profeta a decirle al rey, por tu causa, por esto y por esto. Atrápenlo, decía. ¿Por qué venía el profeta a amonestar al rey? Porque quería evidenciarlo, que era perverso, no. Para que escuchara la voz de Dios y se arrepintiera. Para que viniera la misericordia de Dios a toda la nación. Por eso dice, edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas. Todos los profetas profetizaron en un llamado al arrepentimiento, pero para eso tenían que declarar el pecado. Mientras no se declare el pecado, ¿cómo se van a arrepentir? Pero, no le puedes tocar al rey, no puedes decirle al rey ahora, no puedes decirle al pastor ni al obispo ni no les puedes decir nada. ¿Y a quién hablaba Jeremías? ¿Al pueblo o al rey? ¿Y a quién hablaba Isaías? ¿Al pueblo o al rey? ¿Hay alguien en casa? ¿Y por qué Dios hablaba? Porque no quería la muerte, era un continuo llamado, volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, buscadme y viviréis. Y el clamor, me dejaron a mí fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Pero hoy no le puedes decir nada al obispo porque somos la Santa Madre Iglesia, la única que se va a salvar. ¿Cuándo van a entender el amor? ¿Cuándo voy a entenderlo yo? ¿Cuándo vas a entenderlo tú que si Dios te habla para que hables, ¿por qué te quedas callada?
¿Cuándo vas a conocer la profundidad del amor de Dios? Que no quiere que, si no quiere que el pecador perezca, mucho menos quiere que perezcan sus hijos, mucho menos quiere que perezca su iglesia. Vivimos en una religión, no vivimos en el reino. Vivimos en una religión donde sabemos y entendemos que Dios no es institución, pero queremos seguir viviendo en la institución. ¿Por qué? Porque es lo que vemos y no entendemos que lo que se ve es temporal y lo que no se ve es eterno. Porque no entendemos el amor de Dios, porque no queremos profundizar, queremos estar allí nada más suavecito, haciendo lo que los hombres dicen. Para eso era la ley, para que el sacerdote enseñara la ley al pueblo. Pero hoy no, hermanos. Hoy la gracia nos quitó el sacerdocio y nos dio un sumo sacerdote a vivir dentro de nuestro corazón para enseñarnos, para guiarnos a toda la verdad, para enseñarnos las cosas que han de venir y recordarnos las cosas que ya pasaron. ¿Para qué? Para que podamos acomodar lo espiritual a lo espiritual. Para que nadie nos engañe, para que nadie nos juegue el dedo en la boca, para que nadie nos diga y ahí estoy yo. ¿Tenían miedo los profetas? No, hermanos. ¿Tenían odio contra el rey? Si alguien le profetiza al pastor, el pastor piensa que lo odia. ¿Por qué? Porque es terrenal, porque es carnal. Porque se cree rey por el rango. Porque nadie le puede tocar. Porque esa es la enseñanza que está dentro de la institución. Pero en el reino no hay rangos. No conocemos la profundidad del amor de Dios. Conocemos el legalismo. Pero en Dios no hay legalismo. Por eso es que Dios va a usar lo que no es para deshacer lo que dice que es. Por eso lo vil y lo menospreciado Dios va a usar para deshacer, para derribar toda sabiduría. Los que no dependen de una teología, los que dependen del Espíritu, los que dependen del amor de Dios. Porque si Dios no los quita, no va a venir el que tiene que venir. Escúchalo y baja, ya va. Porque si Dios no los quita, no va a venir el que tiene que venir. Dios tuvo que desechar a Israel para poder venir, para poder establecer su reino. Hoy de vuelta el hombre ha tomado el reino de Dios y lo ha usurpado. Dios tiene que quitar. Dios tiene que venir a quitar lo que el hombre se ha apropiado. Mientras no conozcamos la profundidad del amor de Dios, podemos conocerlo a lo largo, a lo ancho y a lo alto, pero lo profundo, hermanos. ¿Quién conoce lo que hay en el hombre, el espíritu del hombre? ¿Quién conoce lo que hay en Dios? El espíritu de Dios todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo para andar en lo largo, en lo ancho y en lo alto. No, este sí conviene, mira, porque este sí diezma. No, mira, este sí conviene porque tiene dinero. Este sí conviene porque es ingeniero. Este sí conviene porque es profesionista. Este sí conviene porque es teólogo. No, hermano. Eso no es profundidad. Eso es superficial. Eso es inteligencia artificial.
Eso es doctrina de demonios. ¿Cómo puedes medir que alguien verdaderamente tiene el amor de Dios? Es que no busca su propio beneficio, sino el de los demás. Paz de Cristo, hermano. ¿Cómo sabes que una persona tiene el amor de Dios en su corazón? ¿Porque habla lenguas? No, hermano. Las lenguas son señal a los incrédulos, no a los creyentes. ¿Hay alguien en casa? Las lenguas ahora son la Eucaristía de la Iglesia Católica. En la Iglesia Católica tú vas y comulgas y tomas la Eucaristía. En la Iglesia Católica tú vas y haces eso. En la Iglesia Pentecostal tú vas y hablas lenguas y dices, oh, qué lleno del Espíritu Santo es este varón, dice el pastor. ¿Hay alguien en casa? Por eso el Señor dijo así, hermano. El árbol se conoce por su fruto, no por sus dones. Un pastor se conoce no porque lo nombraron pastor, sino por sus frutos. Es bien importante eso, hermano. ¿Quieres ver? ¿Quieres guiarte por lo que ves? Ve los frutos. Para eso son los sentidos, para ver lo que se debe ver. Para ejercitar los sentidos en el discernimiento del bien y del mal. Y cuando aprendamos a ejercitar los sentidos, hermano, ¿qué nos va a hacer eso? Que siempre estemos preguntando, ¿por qué esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto otro? ¿Por qué esto otro? ¿Cómo crece un niño? ¿Por qué eso? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué esto? Y si tú le dices, usted cállese, calladito se ve mejor. Nunca va a crecer. Siempre va a tener quien lo esté dominando, quien le esté mandando. Usted haga esto, usted haga esto, usted haga esto, usted haga esto. Aprenda a preguntar, a que sea, no porque nos pregúntele al pastor. Confróntelo, es confrontarlo. ¿Por qué pasa esto? ¿Y por qué estos hermanos están así, 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 así? Yo sé, o mejor dicho, no lo haga porque se lo va a echar encima. Pero si es paciente, acérquese. Pero si es intransigente, mejor retírese. ¿Por qué? Porque el sabio ve el peligro y huye. Por eso, de conocer, dice, para terminar, porque ya se me acabó el tiempo, hermano. Ya terminar de hablar de la lengua, dice, el versículo 8 del capítulo 3 de Santiago dice, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. La lengua en el hombre natural. Amén. Pero, ¿verdad? Pero mire lo que dice Santiago, con ella bendecimos a Dios, o sea, es hombre que está en la iglesia. Con ella bendecimos a Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios.
¿De una misma boca proceden maldición y bendición? Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga al mismo tiempo? No, hermano. Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también, ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Por el fruto se conoce. Y entonces el apóstol dice acerca de la sabiduría de lo alto. Amén. Y empieza a hablar de lo que puede haber en una mente para que salga agua dulce y agua amarga. Pero si la sabiduría de lo alto toma el control de esa mente, siempre va a haber agua dulce. Así que, hermanos, yo tengo que cuidar mis pensamientos. Yo, con el Espíritu de Cristo, debo de buscar más y de pedirle al Espíritu que me enseñe cómo amar, cómo bendecir, cómo hacerlo. Y el Espíritu me va a estar indicando, hermanos. Así que yo necesito conocer la profundidad del amor de Dios. Es decir, Dios es amor. Necesito conocer a profundidad a Dios. Cuando yo conozco a Dios a profundidad, yo me meto en Él. Ese es el refugio perfecto. Ese es el reposo de Dios, al cual nosotros tenemos que acceder. Es increíble. Él es nuestro reposo y estamos trabajando para los hombres. Cuando es Cristo nuestro reposo, cuando yo reposo en Él, Él trabaja en mí. Él produce en mí el querer como el hacer por su buena voluntad. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. El amor de Dios lo presentaron los apóstoles. ¿Cómo sellaron su apostolado? Con la muerte. El amor de Dios lo presentaron los profetas. ¿Cómo sellaron los profetas su profecía? Con la muerte. Y aquí termino. Ninguno tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Amén.